Escuchemos un momento a Luis Toro. Mentiras que pueden dar vueltas como hizo el pastor, pero que no pueden mostrar con la Biblia que su iglesia es la de Cristo. Ni aquí, ni en Guatemala, ni en Guatepeor. Y por eso son los videos que yo hago. O que me tape la boca él. ¿Por qué no me tapó la boca? Si le di el tiempo y se lo advertí y le dije, no soy brujo, pero sé que va a dar vueltas y vueltas y vueltas y no va a hablar de la iglesia, porque los conozco como la palma de mi mano. Escuche, a ver si Pedro es piedra o no es piedra, o solo Cristo es piedra. Acercándoos a él, Cristo, piedra viva. Ahí está, Pedro. No, este no es Pedro, este es Cristo. Cristo es piedra. Ahora, ¿cometo yo un error cuando digo que Pedro es piedra? Vamos a ver. Desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios escogida y preciosa. La piedra angular. Ahora vamos a ver los apóstoles y son piedra. Vosotros, ahí viene, la lupa. Así se le tapa la boca a esta gente. Escuche. Vosotros también, como piedras vivas. Yo no cometo un error cuando digo que Pedro es piedra, porque lo dice la Biblia Reina Valera, y si cree que es mentira, léalo. ¿Por qué engañan? ¿Por qué mienten? ¿Por qué calumnian a la Iglesia Católica diciendo, acá la Iglesia Católica no cree que Cristo es la roca angular, la piedra angular? Eso lo creemos. Es que la Iglesia Católica no cree que Cristo es Dios. Nosotros lo creemos más que ellos. Si yo digo que cuando digo tú eres Pedro, Pedro significa piedra pequeña. No significa piedra eterna, donde se edificó la iglesia. Cristo es la piedra, la roca eterna. Y Jesús jamás dijo que edificaría su iglesia en Pedro. Jesús jamás llamó a Pedro piedra de la iglesia, y Pedro jamás se autoproclamó ser piedra. Pedro jamás fue la piedra donde Jesús edificó su iglesia, pues Pedro le falló varias veces a Jesús. Y la iglesia no está edificada en nadie que falla. ¿Por qué no enseñan el latín antiguo, donde Pedro significa piedra pequeña? Entre los romanos y los griegos, eliminaron lo de piedra pequeña y dejaron solo piedra. Pero, si vamos al hebreo, Pedro significa piedra pequeña. El cual, Jesús jamás edificó su iglesia en una piedra pequeña. Jesús jamás dejó a Pedro como la cabeza de la iglesia. Porque, bíblicamente, la iglesia solo tiene una cabeza que es Jesús y no dos cabezas. El Padre es la cabeza de Jesús, y Jesús es la cabeza de la iglesia. Y no hay más cabeza de la iglesia que Jesús. Lean católicos. El versículo 1 Pedro 2, 5 es una declaración poderosa dentro de las cartas del apóstol Pedro, que se dirige a los cristianos en un contexto de sufrimiento y persecución. Este pasaje resalta la identidad de los creyentes como piedras vivas y su relación con Cristo, quien es la piedra angular. Al explorar este versículo, se abre una rica profundidad teológica que invita a la reflexión sobre la vida cristiana, la comunidad de fe y el propósito divino en la vida de cada creyente. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Este versículo contiene varios elementos significativos que merecen ser desglosados. La imagen de piedras vivas es una metáfora que resalta la vitalidad y la importancia de cada creyente en el edificio espiritual que es la Iglesia. No se trata de piedras muertas, sino de seres vivos, llenos del Espíritu Santo, que contribuyen al crecimiento y la edificación de la comunidad de fe. La frase sed edificados como casa espiritual nos invita a entender que cada cristiano tiene un papel activo en la construcción del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Esta casa espiritual no es un edificio físico, sino un conjunto de creyentes que se unen en un propósito divino. Además, el concepto de sacerdocio santo nos recuerda que todos los creyentes tienen acceso directo a Dios y son llamados a ofrecer sacrificios espirituales, que pueden incluir actos de adoración, servicio y buenas obras, todo lo cual es aceptable ante Dios a través de Jesucristo. Desde una perspectiva SEO, es importante incluir palabras clave como piedras vivas, casa espiritual, sacerdocio santo y sacrificios espirituales, ya que reflejan los temas centrales del versículo y son relevantes para quienes buscan entender el papel del creyente en la Iglesia.
El contexto de 1 Pedro es crucial para una correcta interpretación del versículo. Esta carta fue escrita por el apóstol Pedro a los cristianos que enfrentaban persecuciones y sufrimientos en Asia Menor. En medio de esta adversidad, Pedro les recuerda su nueva identidad en Cristo, alentándolos a mantenerse firmes en su fe. La referencia a piedras y casa espiritual también evoca el lenguaje del Antiguo Testamento, donde se habla del templo como la morada de Dios. En este sentido, Pedro está afirmando que, a través de Cristo, los creyentes son ahora el nuevo templo de Dios, donde su presencia habita. Este entendimiento habría sido particularmente relevante para los cristianos de su tiempo, que enfrentaban la tentación de regresar a prácticas religiosas que no reconocían a Jesús como el Mesías. Al reflexionar sobre 1 Pedro 2, 5, se nos recuerda la importancia de nuestra identidad en Cristo y el llamado a ser parte activa de su Iglesia. Cada uno de nosotros, como piedras vivas, tiene un propósito y un lugar en el edificio espiritual que se está construyendo. Esto no solo nos motiva a crecer en nuestra fe, sino que también nos desafía a contribuir al bienestar de la comunidad de creyentes. Además, el concepto de sacerdocio santo nos invita a vivir de una manera que honre a Dios en nuestras acciones diarias. Al ofrecer sacrificios espirituales, podemos ver nuestras vidas como un acto de adoración, donde cada decisión y acción se convierten en una ofrenda a Dios. Finalmente, al enfrentar desafíos y sufrimientos, tenemos la esperanza de que, como parte de la casa espiritual, no estamos solos. Dios está edificando su Iglesia a través de nosotros, y cada sacrificio que hacemos en su nombre tiene un valor eterno. La invitación de este versículo es clara: seamos conscientes de nuestra identidad en Cristo y trabajemos juntos para edificar su reino aquí en la tierra. Conclusión. 1 Pedro 2, 5 es un recordatorio poderoso de quiénes somos en Cristo y del papel vital que tenemos en su Iglesia. Al vivir como piedras vivas, somos llamados a construir y mantener una comunidad de fe que honra a Dios y refleja su amor al mundo. Que cada uno de nosotros abrace esta identidad y contribuya al crecimiento del cuerpo de Cristo en unidad y amor. No se refiere a que Pedro sea la piedra donde Jesús edificó su Iglesia. Eso el Luis Toro no lo explica, porque no le interesa. Porque si lo explicase, el papado desaparecería.